Muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy es un gusto saludar al profesor Juan Gabriel Gómez. Juan Gabriel es profesor e investigador del IEPRI, es columnista del diario El Espectador, autor de varios libros y artículos, por supuesto. Recientemente la revista Foro, en su edición 100, lanza un número especial y pues entre este número se encuentra un artículo de su autoría que se titula Las dudas sobre la democracia después del COVID. La Silla Vacía también le realizó recientemente una entrevista, pues dada esta coyuntura que está atravesando el país, que está atravesando Bogotá. Y bueno, Juan Gabriel, es un gusto saludarte la tarde de hoy. Mariana, muchas gracias por esta invitación. En efecto, yo fui invitado a participar en el ejemplar número 100 de la revista Foro. La coordinación de esa revista estuvo a cargo de nuestro colega Jaime Zuluaga, quien trabajó en el IEPRI hace ya algunos años. Él muy gentilmente me invitó a participar en el número, que es realmente una celebración, es un hito en términos editoriales. Muy pocas revistas en Colombia llegan a un número 100. Análisis Político está por llegar a ese número pronto, me parece, y, pues realmente fue algo muy honroso estar incluido en esa edición. Bueno, y en efecto, pues es el tema que nos convoca el día de hoy. Antes de darte la palabra, quiero mencionar unas generalidades. La COVID-19 ha afectado nuestra cotidianidad, ha afectado la economía mundial, ha acrecentado las brechas sociales que ya existían en varios países del mundo, ha incrementado el desempleo, la desigualdad y, por supuesto, ha tenido también un impacto en nuestros sistemas de gobierno. Sí, ha tenido un impacto en nuestras democracias. Ningún gobierno, ningún jefe de Estado estaba preparado para esta coyuntura tan especial, tan particular. La pandemia en un comienzo puso en stand-by, puso en pausa las movilizaciones masivas que veníamos viendo en varios países de la región, países como Chile, países como México, como Colombia también, con estas masivas movilizaciones de finales del año pasado. Y por supuesto también la pandemia y el manejo que se le ha dado a la crisis plantea serios desafíos, serias amenazas y varios obstáculos para el ejercicio de las democracias en pleno, a las libertades individuales también, a los derechos de los ciudadanos. Incluso hace ya un par de meses salió una carta firmada por 73 instituciones prodemocráticas, firmada también por varios líderes políticos, por 13 galardonados al Premio Nobel, en donde se ponía de manifiesto esto, ¿sí? estos desafíos y estas amenazas que enfrentan nuestros regímenes democráticos. Y quiero comenzar por ahí, Juan Gabriel. ¿Cuáles son esos principales desafíos que enfrentan las democracias con la pandemia? En este momento se ha producido una profunda disrupción económica, en primer lugar. Las cuarentenas salvo en un país que insistió en un modelo epidemiológico completamente distinto del control de la pandemia por la cuarentena, salvo Suecia, que implementó un modelo, una respuesta epidemiológica basada en la llamada inmunidad de grupo. La mayoría de los regímenes democráticos respondieron recurriendo a la cuarentena. Eso ha producido una disrupción económica, ha dado lugar a la quiebra de muchas empresas, al aumento del desempleo, y por lo tanto eso ha producido una profunda disrupción social. El riesgo que hay entonces es que crezcan opciones de populismo de izquierda y populismo de derecha. El populismo de izquierda apalancado en el efecto excluyente de todas las medidas que se han implementado para contener el efecto excluyente de las medidas para contener la pandemia,
que han dado lugar justamente a lo que mencionaba previamente, a la pérdida de empleo de muchas personas. Un riesgo es que líderes populistas de izquierda capitalicen el descontento de estas personas en una dirección de concentración del poder en manos de esos líderes populistas. Pero también hay un populismo de derecha que básicamente mira al problema que se está produciendo en la actualidad desde el punto de vista de la quiebra del orden y la seguridad. Y es, con el aumento del desempleo, están aumentando también las tasas de criminalidad, los robos, los asaltos, y eso da lugar a que una respuesta a la ciudadanía sea la de demandar mano dura, incluso por fuera de los cauces de la ley. Y eso crea entonces también una oportunidad para líderes populistas de derecha que quieran encauzar ese descontento de la ciudadanía con la situación de inseguridad por un camino que, en vez de afianzar la democracia, lo que hace es debilitar. Juan Gabriel, y en este caso, ¿qué puede o qué debe hacer la ciudadanía, qué debe hacer la sociedad para rodear la democracia, para protegerla? Yo creo que el riesgo de una regresión autoritaria es bastante alto, por una razón, porque lo que hemos observado a lo largo de la historia de diferentes regímenes políticos es que cuando los ciudadanos estamos en una situación de vulnerabilidad económica y consiguientemente de una situación de vulnerabilidad emocional, lo que se produce en términos psicológicos es una regresión, tal como lo han descrito diferentes autores que han analizado este fenómeno, y es una situación en la cual uno busca un salvador, alguien que lo rescate de la situación de desprotección y de vulnerabilidad en la que uno se encuentra. Y esa situación de regresión puede dar lugar a que líderes narcisistas malignos aprovechen la situación y que eh, promuevan políticas de resentimiento, de odio, de venganza, políticas bastante negativas hacia otros grupos sociales, como lo hemos observado antes de la pandemia en los Estados Unidos, en Francia, políticas anti-inmigrantes o políticas dentro del propio grupo de odio hacia individuos del propio grupo que son percibidos como aquellas personas que disienten, que cuestionan, que critican, y entonces tenemos un gran riesgo autoritario. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La primera es la de mantener el diálogo abierto, no demonizar, no convertir a ningún participante en la discusión pública en un enemigo, porque esa dinámica amigo-enemigo es la sustancia misma de la polarización política. Lo que tenemos es que luchar por preservar el espacio público en el cual prevalezca la discusión razonada sobre los ataques formulados en la dinámica amigo-enemigo. Asociado a la prevención de la polarización, tenemos que luchar por mantener la civilidad. Los dos fenómenos son distintos, pero usualmente van relacionados, y es la polarización usualmente conduce a la incivilidad. La polarización es la distancia que puede haber entre dos grupos que tienen opiniones sobre muchos temas diametralmente distintas. La incivilidad es los ataques al otro que se consideran justificados, el insulto, el uso de la mentira, del engaño contra aquellos que se consideran que no son merecedores de la verdad, o incluso la justificación de la agresión física. Entonces,
la segunda gran responsabilidad que tenemos, o primera, digamos, en nuestra lista de prioridades, debería estar luchar contra la polarización y luchar contra la incivilidad. Luchar contra eh, contra la emergencia de esos liderazgos narcisistas malignos. Luchar contra la idea de que lo que necesitamos es un líder salvador. Tenemos que asumir como ciudadanos nuestra responsabilidad y participar activamente en las discusiones acerca de las políticas que necesitamos para reactivar la economía, reactivar la sociedad de una forma incluyente. Ese es, yo resumiría ahí nuestros grandes desafíos en esta coyuntura. Muchos países en el mundo adelantan elecciones nacionales, incluimos en este listado pues, a los Estados Unidos. Incluso ya hace algunas semanas salió el presidente Trump a señalar que había un riesgo de fraude electoral. ¿Cómo puede incidir o qué impacto tiene o ha tenido la pandemia en estas elecciones? Uno es, como lo decía anteriormente, la pandemia ha puesto a muchas personas, dependiendo de los arreglos institucionales existentes en cada país, ha puesto a muchas personas en una grave situación de vulnerabilidad. Donde hay estados de bienestar desarrollados, hay una red social institucional de protección a esas personas vulnerables. Los casos más llamativos, indudablemente, siempre que hablamos de estados de bienestar, es casi que la referencia obligada son los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, donde en Dinamarca, por ejemplo, el Estado tomó la decisión de financiar la nómina de las empresas que estaban en dificultades por la cuarentena. Y eso ha logrado prevenir muchísimo el efecto de exclusión social que se produce por la quiebra de las empresas y la pérdida del empleo. Donde no existe esa red institucional, esa red social institucional de apoyo a las personas vulnerables, entonces lo que tenemos es una situación muy peligrosa en la cual esa situación de vulnerabilidad puede ser canalizada por los líderes populistas, líderes narcisistas malignos, como Donald Trump y Jair Bolsonaro, en una dirección decididamente autoritaria. Entonces, muy probablemente, contra toda la evidencia que hay en su contra, de que es una persona responsable de numerosos abusos sexuales, porque cada vez hay más y más denuncias contra Donald Trump por abusos sexuales. Pero hay una base política que es la que cree que Donald Trump es la que los va a salvar, la que los va a rescatar, la que los va a proteger. ¿Cuál es el otro posible efecto? Que haya muchas personas que a estas alturas estén absolutamente desencantadas por la precariedad del liderazgo de Donald Trump. Donald Trump comienza negando la gravedad del fenómeno de la pandemia, de la difusión del coronavirus, toma una serie de medidas erráticas, envía mensajes contrarios a la evidencia científica. Digamos, lo más prominente es su negativa a utilizar el tapabocas, la mascarilla protectora. Y a medida que la pandemia se difunde y hay más personas contagiadas, frente a esa evidencia, hay un montón de gente que empieza a decir, necesitamos otro tipo de liderazgo. Necesitamos un liderazgo que que tome en cuenta la evidencia científica, que tome en cuenta políticas, que pongan en práctica políticas basadas en esa evidencia científica, y muy probablemente esa porción de la ciudadanía se vuelque, como creo yo que se ha volcado, en contra de Donald Trump. Lo que yo he visto en encuestas hasta ahora, no nos podemos confiar en las encuestas generales en los Estados Unidos. Tenemos que, y por las características del sistema electoral estadounidense,
que es el presidente lo elige un colegio electoral, que son delegados elegidos en cada uno de los estados. Entonces tenemos que mirar la dinámica en los diferentes estados. Y sí hay estados en los cuales Donald Trump le gana a Joe Biden, como Carolina del Norte, Idaho, Wyoming, etcétera. Pero la perspectiva general en los estados más populosos, en los estados de la costa oeste, en los estados de la costa este, es que la gente está harta de un liderazgo absolutamente errático, de una persona que no distingue entre la verdad y la mentira, que no tiene un contacto con la realidad y hasta ahora lo que yo he visto en las encuestas es muy probable que Joe Biden gane las elecciones de 2020. Quiero que pasemos ahora al tema o a la materia de los derechos humanos. Sí, ya lo mencionaba en un comienzo, ha habido restricciones a los derechos individuales. Para tiempos excepcionales se han tomado medidas excepcionales y los gobiernos han tenido que hacer precisamente esto. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál puede ser el papel de la academia, de los medios de comunicación, de otros sectores de la sociedad frente a esto, ¿sí? Frente a este límite de las libertades, frente a estas limitaciones de los derechos de la ciudadanía? La primera es adoptar una actitud de reconocimiento de la gravedad del problema, de aceptación de la gravedad del problema. O sea, lo más grave es rechazar, desconocer la gravedad del problema. Entonces, lo que estamos viendo en diferentes países del mundo, no solamente a nivel de los líderes políticos, sino a nivel de la ciudadanía, pues, lo hemos visto en Italia, en la ciudad de Florencia, hubo una manifestación de miles de personas en contra de la cuarentena, en contra de portar la mascarilla. Hubo manifestaciones de ese tipo también en Alemania. Recientemente, la más reciente fue en Israel. Lo que encontramos es entonces una actitud de negación. En Bolivia, por ejemplo, el Parlamento ha impulsado una ley para que el COVID-19 sea tratado con hidróxido de cloro, que es una sustancia que no asegura ni la prevención del contagio ni la cura del COVID-19. O sea, son políticas completamente contrarias a la realidad. Entonces, lo primero es reconocer la realidad. Segundo es apoyar las medidas con las cuales se está procurando prevenir la difusión del contagio. En el momento en el cual se implementó la cuarentena en su versión más restrictiva y más estricta, lo que estaba buscando esa medida era prevenir el colapso del sistema de salud. Porque si la curva ascendente, de que era una curva exponencial, se hubiera mantenido, lo que hubiéramos tenido es que muchísimas personas enfermas del COVID-19 habrían llegado a los hospitales, como fue el caso de España, como fue el caso de Italia, y los médicos no habrían dado abasto. Y eso habría tenido la grave consecuencia de que, primero, no se habría podido atender a las personas enfermas de COVID-19 y, en segundo lugar, no se podría atender a ninguna otra persona enferma de nada más. Entonces, lo primero era contener el número de personas contagiadas. Lo segundo es que efectivamente la cuarentena ha tenido unos efectos económicos adversos. Y entonces la responsabilidad que tiene la academia es discutir y proponer políticas con las cuales podamos mitigar los efectos adversos que han tenido las medidas de control de la pandemia. Entonces, yo quisiera mencionar que en este momento la Facultad de Ciencias Económicas ha promovido en la Universidad Nacional, ha promovido una profunda discusión acerca de las diferentes políticas con las cuales podríamos mitigar esos efectos excluyentes. Muy pronto va a salir un libro que contiene muchas de esas políticas, muchas de esas propuestas de política que son justamente una contribución al debate nacional acerca de cómo mitigar los efectos excluyentes
que han tenido desafortunadamente las medidas para contener la pandemia. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntar tu opinión sobre cómo lo ha hecho el gobierno Duque, teniendo en cuenta varias cosas, teniendo en cuenta que ya veníamos pues en una crisis política y social indudable, ¿sí? Ya veníamos con un asesinato sistemático a líderes sociales, con un recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país y claro, llega esta pandemia. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno colombiano en este contexto tan difícil en el que se encuentra el país? Lo ha hecho muy mal. El punto de partida es el profundo contraste que ha habido entre gobernantes que han aceptado la gravedad de la pandemia y los gobernantes que han negado su gravedad. Y en un principio, lo que hizo el gobierno colombiano fue negar la gravedad. Si nosotros hubiéramos implementado políticas de control a las personas que estaban viniendo al país desde el exterior y hubiésemos implementado políticas como las de Taiwán, por ejemplo. Taiwán es realmente un modelo a seguir en materia de prevención del contagio y era persona que llega al país, persona a la que se le hace una trazabilidad de todos los contactos y a la que se le pide que guarde una cuarentena. Nosotros, con la decisión del gobierno nacional de resistirse a cerrar el aeropuerto El Dorado y a impedir que personas del exterior llegaran a Colombia, lo que hicimos fue, y al no implementar esas medidas de control, de seguimiento a aquellos que venían del exterior, lo que hicimos fue realmente perder la ventana de oportunidad con la cual pudimos haber prevenido la difusión del COVID-19. Después, lo que vino fue en ese primer choque de las autoridades locales y la autoridad nacional, el gobierno finalmente reconoció la gravedad del problema, empezó a implementar medidas y desafortunadamente las medidas que implementó para mitigar los efectos adversos de la cuarentena han sido desastrosas. Uno entiende que en una primera etapa, digamos, el gobierno haya dicho que le confiaba los recursos públicos a la banca para que la banca evaluara a cuáles serían las personas que podrían recibir recursos del Estado y asegurar la continuidad de sus empresas. Pero lo que vimos es que le dio un cheque en blanco a la banca. La banca realmente no se ha comportado a la altura de la crisis. Ha hecho unas evaluaciones de crédito como si estuviera casi que en condiciones de normalidad. Y las políticas de ayuda económica a las empresas y a las personas han sido muy tardías. Y entonces lo que tenemos es hoy el diario El Tiempo, el día de ayer, hacía referencia al hecho de que 37,000 empresas se han cerrado solamente en Bogotá. Entonces, entre las cuales se cuentan empresas de servicios, empresas manufactureras. Y eso realmente es una demostración de una gestión bastante equivocada que se refleja en el hecho de que en este momento Colombia está entre los 10 países con más personas contagiadas por el COVID-19. Y tenemos también una gravísima crisis social y económica. Y precisamente con eso quiero cerrar, retomar este tema de este estallido social, porque nuevamente y poco a poco estamos regresando a estas movilizaciones. Imposible no hablar del 9 de septiembre, ¿sí? Imposible no hablar de lo que sucedió en Bogotá la semana pasada con unos hechos lamentables para todo el país, para Bogotá, en donde resultaron asesinados 13 personas, junto con las personas asesinadas en Soacha, a raíz del abuso y de la brutalidad policial
que terminó con el asesinato de Javier Ordóñez. Y lo importante se nos pierde de vista en esta tensión que existe entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y entre el gobierno de Iván Duque, en donde la alcaldesa pues defiende una reforma de la institución, realiza un acto conmemorativo el fin de semana pasado y en donde el presidente pues respalda a esta institución. Quiero pues saber tu opinión acerca de todo esto que sucedió y que sigue pues en la agenda política del país. La primera cosa para decir es ratificar algo que tú has mencionado desde este ángulo, y es lo que estamos observando es la profunda desconexión del gobierno nacional con la gravedad de la situación relativa a cómo mantener el orden público. O sea, nadie niega que la primera responsabilidad del gobierno es mantener el orden público. No es innegable que hay personas interesadas en perturbar el orden público. Es innegable que esas personas han logrado su objetivo. Es innegable que hay numerosos miembros de la policía que en este momento están en hospitales heridos por el efecto de las acciones de estas personas instigadores de la violencia, y que esas personas tienen que ser puestas a disposición de la justicia porque tienen una responsabilidad enorme en la perturbación del orden público. Pero es innegable también que hay dos fenómenos que el presidente y que el equipo de gobierno no quiere ver. La primera es que como consecuencia de la pandemia, no solo como consecuencia de la pandemia, sino como consecuencia de políticas económicas y sociales excluyentes, no solo de este gobierno, sino de muchos otros gobiernos que le han precedido, tenemos una situación social muy explosiva. Solamente bastaría hacer referencia al hecho de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Es cierto que hay evidencia de que las guerras civiles no están asociadas a la desigualdad, que es como una de las cifras que siempre se menciona en este tipo de discusiones. Pero la desigualdad sí está asociada a la violencia. Brasil, que es uno de los países más desiguales, es, como Colombia, un país bastante violento. Entonces, tenemos una situación que hace que la gente tenga que salir a protestar. Tenemos, desde luego, unos repertorios culturales de justificación de la violencia que tienen que ver con todo el problema de los instigadores de la violencia a los que hice referencia hace un momento. Pero tenemos también un grave problema dentro de la fuerza pública, particularmente dentro de la Policía Nacional, y es el hecho de que la Policía Nacional, a pesar de tener unos protocolos, una formación para evitar que se produzcan graves violaciones a los derechos humanos, uso de la violencia, uso de la fuerza letal, asesinatos, porque es que hay que llamarlos por su nombre, se están produciendo. Y el gobierno se está tardando demasiado en reconocer ese problema. Se tardó muchísimo en reconocer que Javier Ordóñez murió asesinado por el uso de la violencia letal de parte de la policía. Y se ha demorado muchísimo en reconocer que ha habido 13 personas que han resultado asesinadas por el uso desproporcionado de la violencia por parte de la policía. No se puede negar ninguna cosa, no se puede negar ni que hay instigadores de la violencia que deben ser puestos a disposición de la justicia. No se puede negar que hay uso letal desproporcionado de parte de la fuerza pública, y tampoco se puede negar que hay un gravísimo problema de inequidad, de exclusión social y económica que da lugar a enormes protestas que tienen que ser tramitadas a través de canales nuevos, porque es que la gravedad de la crisis nos está mostrando que una clase política absolutamente de espaldas también a la realidad de estos problemas. Y es una de las motivaciones de la gente para protestar es la corrupción.
Aquí hubo una consulta anticorrupción y ¿qué ha hecho el Congreso? Ha permanecido de espaldas a la demanda de que haya una política menos corrupta. Entonces, lo primero que uno le podría pedir al gobierno nacional es conéctese con la realidad. Juan Gabriel, no sé si quieras enviar algún mensaje a la ciudadanía que va a salir a las calles nuevamente el próximo lunes. Está convocado pues esta marcha, esta movilización. Si hay algún mensaje que tú quieras enviarle a los jóvenes, a los sectores sociales que quieran salir a movilizarse y manifestarse. Sí, la primera cosa es protestar no puede ser sinónimo de violencia. Tenemos el derecho a protestar, de eso no hay discusión. La discusión está en el uso de la violencia. El uso de la violencia no está justificado. No hay ninguna justificación para la violencia. No hay ningún deseo de venganza que pueda ser considerado legítimo en ningún caso. La muerte de Javier Ordóñez, la muerte de las 13 personas que protestaron después por la muerte de Javier Ordóñez, no es una justificación para el uso de la violencia. Primera cosa. Segunda cosa, los policías son colombianos como los colombianos que protestan. Ellos no deben ser objeto de ninguna agresión. Ellos tienen familia, tienen hijos, tienen las mismas dificultades económicas que tienen muchos otros colombianos. No debemos en ningún momento atacar a la policía. Puesto de una manera positiva, tenemos que colaborar con la policía. Tenemos que contribuir a que la marcha sea pacífica. Tenemos una responsabilidad en mantener el orden público, en evitar que los instigadores de la violencia triunfen. Este es un país que aborrece a los sapos. Yo creo que eso tiene que cambiar en el sentido en el que no podemos permanecer indiferentes ante los instigadores de la violencia. Tenemos que denunciarlos y contribuir a que la justicia los sancione y los castigue, porque no podemos permitir que una pequeña minoría de instigadores de la violencia arruine el esfuerzo colectivo de poner en la agenda pública la necesidad de grandes reformas en este país. Juan Gabriel, pues muchas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones. Muchas gracias, Mariana, por la invitación.